A partir de este momento comienza la parte. Muchas gracias, producción. Sí, porque luego se les olvida, estaba un viejo pelón ahí, dice, lentudo y eso. Es Ángel Verdugo, es Beltrán. Muy bien. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 20 de noviembre del año 2024. ¿Cuál es el nombre de la sección editorial hoy? Es un poco largo, pero lo voy a leer. ¡Ay, revolucioncita! ¿Cuántos millonarios nos has dado a lo largo de estos 114 años? Si es que tomo el comienzo de la revolución, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque no hubo revolución, pero aceptando esta cuestión práctica o la realidad que se impone en este país, repito, hay revolucioncita. ¿Cuántos millonarios nos has dado a lo largo de estos 114 años? Ese es el título. Y vamos a ver a qué se debe el uso de ese casi despectivo revolucioncita. Miren, por eso les decía yo que lean ustedes este gran libro. Bien, les voy a leer de la introducción, que es el capítulo 1, la Revolución Mexicana, así se llama el capítulo, y dice Macario, la Revolución Mexicana, hemos dicho, es un hecho inexistente, una construcción simbólica realizada con el fin de dotar de legitimidad a los ganadores de una serie de conflictos armados. Punto y seguido. Por ello, el concepto cambia en tanto no hay un ganador definitivo. El proceso se inicia en 1911, una vez que ha negociado su salida el presidente Porfirio Díaz. El proceso se inicia en 1911 con la llegada de Francisco I. Madero al poder y termina en 1938, cuando Lázaro Cárdenas es ya el ganador definitivo de esa revolución. Ha hablado Macario Esquetino con una claridad meridiana. Y vamos a ver. Aquellos que hayan leído un libro interesante, porque en ese se basa la lucha de Francisco I. Madero, la sucesión presidencial. Es un libro farragoso en algunos pasajes, pero es el libro que sustenta la lucha de Francisco I. Madero. Madero, un terrateniente de una familia muy rica en Coahuila, y que tenía cosas como esta, era un hombre espiritista, o sea, él creía en esas cosas espíritas, hacía reuniones cuando estaba aquí viviendo en la Ciudad de México, ahí en la colonia, hoy Colonia Juárez. Entonces era un tipo excéntrico. Su hermano, don Gustavo, decía que estaba medio deschavetado, ¿verdad? Pero tenía dinero y la familia lo mandó a Europa a estudiar, hablaba francés, hablaba inglés, era un tipo estudiado, tipo que aprovechó el tiempo allá en el viejo continente y llega con una serie de ideas disruptivas de acuerdo al ambiente del porfiriato o del ambiente de la presidencia de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el que logra pacificar a este país a base de qué? De mátenlos en caliente y de utilizar la fuerza bruta, fusilar, desaparecer, etcétera, etcétera. La gente se asusta, las personas hoy se asustan de esa conducta de Porfirio Díaz. Pero por otro lado dicen, fue un presidente constructor, fue un presidente modernizador, los ferrocarriles, la educación pública, instituciones, etcétera. Entonces dice uno, a ver, para que don Porfirio pudiera haber logrado la pacificación del país,
la modernización, los ferrocarriles, una incipiente o un incipiente proceso de industrialización, modernización de la educación pública. Se les olvida, a la gente lo ignora, que el creador de la escuela rural, de la escuela pública en el campo, en las zonas rurales, fue Porfirio Díaz. La labor que hizo don Justo Sierra al frente de esa labor titánica era cuando era presidente don Porfirio Díaz. Entonces, había en aquella época de anarquía en México. La gente olvida que el país desde 1810 o de 1821, el país vivía azonadas, desorden, sin control alguno, la parte norte del país prácticamente abandonada del poder central, etcétera. ¿Cómo podía en esas condiciones, con las gavillas en los caminos reales, asaltos, etcétera, podía pacificar el país si no era haciendo lo que don Porfirio consideró necesario e inevitable? Mátenlos en caliente. Y el país se pacificó. Una policía que era ejemplo de lo que hoy no debe hacerse en materia del respeto de la dignidad humana, la acordada, que era los agarraban, los lazaban y el árbol más alto, el abigeato, así se combatía, etcétera, etcétera. Llega un momento en que todo por servir se acaba, y esos años, que fueron poco más de 30, con un interregno de su compadre Manuel González, que luego dijo, no, cámbienme ahí esa monserga de la Constitución, la no reelección, y vámonos, y derechito se fue don Porfirio. Ya para 1910, las cosas pues ya estaban más o menos dentro de una normalidad política, y don Porfirio era el amo indiscutible del país. Por eso a mí me da risa cuando hoy es que controla Morena los tres poderes. Es que prácticamente así era. O sea, quizá desde el año 1997, cuando pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados, pero en todo lo demás, el Ejecutivo controlaba de manera absoluta y casi tiránica los tres poderes. Entonces, en aquellos años, pues era evidente que el hombre fuerte, don Porfirio, controlaba gobernadores, controlaba el Congreso en sus dos cámaras, controlaba el Poder Judicial, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el país, aun cuando alguien dijera, no, es que la democracia, no, señores, no nos engañemos. Por eso les recomiendo también que lean de manera detenida a Macario. Macario es quizá la persona en México que ha dicho una y otra vez, la democracia no es lo nuestro. La democracia, además, en la historia de la humanidad, es una forma de gobierno relativamente reciente. Entonces le sale, es que la democracia, ¿en verdad piensan estos ternuritas y estos políticamente correctos, los buena onditas, que en verdad a decenas de millones de mexicanos les interesa y salen a manifestarse para defender la democracia? No mameyes en tiempo de papayas, diría el clásico productor de fruta tropical. No, señores. El mexicano en su inmensa mayoría, y es lo que no entienden hoy las dirigencias y desde hace mucho tiempo, las dirigencias de los partidos. El mexicano promedio quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere un empleo digno, quiere un ingreso que le permita llevar algo a la mesa y una serie de servicios públicos que permitan que su familia, él y los suyos estén sanos, y que en la educación pública los suyos, hijos y nietos, puedan llegar a niveles de más niveles, perdón por la redundancia, niveles más elevados de educación y preparación que los que él tuvo o tiene. De tal manera, pues, que ese escándalo, que la cosa y que, señores,
¿No se han dado cuenta de ese fracaso, de esa marea rosa y esas cosas, hombre? Sean objetivos. Ahora la señora Xochitl ya otra vez va por la revancha y con una ingenuidad que dice uno, qué bárbaro. Es que nomás tuvimos presencia en 40,000 casillas de las 171,000. Dice, ¿cómo iba yo a reclamar un triunfo si no tenía las actas? O sea, esa es la realidad de los partidos políticos y del rechazo de los ciudadanos a los partidos políticos tradicionales y a la oferta electoral, entre comillas, de esos partidos. ¿Cómo es posible que piensen que un ciudadano que le interese la cosa pública va a leer una plataforma electoral del PAN de 130 y tantas páginas y lo mismo del PRI? Pero una de 300 y tantas del Verde Ecologista, ¿quién la va a leer? Este país no lee ni los letreros de alto en las esquinas. Entonces, ¿qué sucede pues cuando don Porfirio acepta irse? Y lo hace, y ahí está la historia, para no generar un baño de sangre en el país. ¿Está bien? Me voy, se va. Y en ese momento, Madero entra triunfante a la Ciudad de México con un movimiento que luchaba por el sufragio efectivo y la no reelección. ¿Y por qué era eso? En primer lugar, porque se hacía chanchullo con el voto. Y segundo, porque se reelegía y reelegía y reelegía y reelegía. Esa es la explicación de esa consigna, sufragio efectivo, coma, no reelección. Pero hoy carece de todo sentido. El presidente de la República y los gobernadores no se reeligen y el sufragio efectivo ya habíamos avanzado algo hasta que llegan estos que suspiran por esas épocas para descomponer todo. De tal manera que al controlar Morena los tres poderes, controlar instituciones como el INE, pues el sufragio va a quedar en una situación, por decirlo menos, endeble. Muy bien, se va don Porfirio, ganó, se triunfó la revolución. Es que hasta ese momento nadie hablaba de revolución, nadie. Se hablaba de tumbar, de sacar del poder a don Porfirio. Es más, propuso Madero en un determinado momento ir a la elección como vicepresidente, porque en aquellos años había presidente. Y lo que encendió las cosas fue cuando don Porfirio nombra al ingeniero Bonilla como su compañero de fórmula. Y eso es lo que desata la lucha de Madero, lo detienen, se fuga de San Luis Potosí, etcétera. Muy bien. Y se empiezan a organizar clubes y organizaciones y se fija la fecha del inicio de esa lucha por abolir la reelección y hacer que se respetare el voto, el sufragio, ¿verdad? El 20 de noviembre en la ciudad de Puebla, una familia de la familia Cerdán, pero ahí nada sucedió. Sí, una balacera y mata, pero el país siguió prácticamente. Madero llega a la presidencia de la República casi año y medio o 2 años después, llega y comete varios errores garrafales. No desbanda, no disuelve el ejército porfirista, se queda con él, porque el objetivo de él era que saliera don Porfirio. Una vez que está fuera del gobierno, ya estaba en Francia, pues en ese momento seguimos y vamos a modernizar el país. Y comete el error ante los dichos e informes de sus cercanos de que no dejara a Victoriano Huerta. Lo dejó y, para no decir una palabra que pudiera parecer grosera, Madero era un iluso, era un ingenuo,
Digo, una persona de ese nivel político que había llegado a la presidencia, que sea espiritista, pues carajo, dice uno, este hombre, ¿cómo es posible? Es como la anticientífica, una gran científica, su tesis de licenciatura es la eficiencia energética en las hornillas y la leña, etcétera. Ay, por favor. ¿Ya? En esas condiciones, pues, hasta ahí todavía no se hablaba de revolución, pero había dado lugar ese movimiento al surgimiento de grupos, de caudillos, el grupo Sonora, Calles, Benjamín Gil, de la Huerta, Obregón, evidentemente, y don Plutarco, ya lo dije, y por acá Pancho Villa y luego Zapata acá en el sur, etcétera, etcétera. Y pues todo el mundo iban al Power cuando matan el 1903 en la decena trágica a Madero y Pino Suárez, el vicepresidente, y a partir de ahí se dio la maniobra esta de que hacen secretario déjenme ver, de Relaciones Exteriores a Lascurain, porque decía la Constitución que en caso de que faltara el presidente, lo sustituiría el secretario de Relaciones, y luego llega Lascurain, dura 45 minutos, y luego nombra el renuncia o se pide licencia, y llega Victoriano Huerta en ese golpe sangriento donde asesinan a Madero y Pino Suárez. Y en ese momento empieza una más cercano a una guerra civil que a una revolución social. La revolución mexicana o esa cosa social, eso es algo posterior, eso es algo que se da después. No había un programa único, por allá Zapata, las comunidades de los indígenas y eso, por allá los sonorenses con el capitalismo en el campo, la pequeña propiedad, y, y Villa, un cuatrero, un bandolero, asesino, por allá se le ocurrían estas cosas, iba a matar a alguien, pero luego se arrepentía y se ponía a llorar, etcétera, etcétera. Eso prácticamente dura, ¿qué les gusta a usted? Hasta que matan a Carranza, lo asesinan en Tlaxcalaltongo, y llega el general Álvaro Obregón Salido a la presidencia de la República y el país empieza a asentarse. Él gobierna del 20 al 24 con una visión, pues, capitalista incipiente en aquellos años, modernización, apoya la educación a través de Vasconcelos, ministro de Instrucción o Educación, etcétera. Y luego lo sigue otro sonorense, el general Plutarco Elías Calles, del 24 al 28. Y a Obregón le mete el aire de que el país lo necesitaba. Y el aire en política no molesta y no cuesta, y le costó la vida allá en julio del año 1928, cuando ya era candidato triunfador. En ese momento, ante la anarquía que se veía, Calles se convierte en el hombre fuerte. Hasta 1936, cuando Cárdenas lo expulsa del país. De ahí ese periodo que menciona Macario de 1911 al 36, cuando Cárdenas, o el 34, cuando llega a la presidencia, pero su poder lo expresa con esa decisión de a las 5 de la mañana mandar a don Plutarco con algunos cercanos a Santa Bárbara, California. Vámonos, bonito, agarra tus chivas y fuchicaca. ¿Verdad? Es después de eso que se empieza a construir lo que se llama en términos sociológicos un constructo, una estructura ideológica, una narrativa, donde ya se habla para, como dice Macario, legitimar, para darle una pátina de heroísmo y de lucha por las mejores causas a esa
muchos bandoleros, generalotes, analfabetos, etcétera, la Revolución Mexicana. De tal manera, pues, que cuando se habla de Revolución Mexicana, es en realidad un periodo más cercano a una guerra civil que a una revolución de carácter social. La primera revolución social del siglo XX no es cierto, esas son mentiras construidas posteriormente, como se dice en la expresión esta técnica, ex post, después de, no ex ante, no antes de. Y a partir de ahí del gobierno de Cárdenas empieza ya lo que podríamos llamar el México institucional, gracias a las medidas que tomó y a la fuerza con que se impuso el general de división, don Plutarco Elías Calles. De tal manera, pues, que, ¿qué celebramos ahorita? El comienzo, dicen, de la Revolución Mexicana. Eso es una invención ex post, es falso eso. Pero a fuerza de estarlo repitiendo, de enseñárnoslo en las escuelas desde la primaria, pues llega un momento en que aceptamos ciegamente y acríticamente eso como la verdad revelada, la Revolución Mexicana, etcétera. Y la verdad empieza a aflorar. Historiadores profesionales o amateurs empiezan a escribir, a hurgar en las hemerotecas, en las bibliotecas, a hablar con los protagonistas, etcétera, y empieza a salir algo que echa por tierra eso de la revolución. Evidentemente hubo actos importantes, medio heroicos, sí, pero no una revolución. No una revolución. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué fue lo que pasó después del gobierno de Cárdenas? Es una cosa muy interesante. Y les voy a recomendar que lean la mitad de un libro, quizá el primer éxito de librería y el primer libro que publicó la señora Guadalupe Loaesa, que se llama Las Niñas Bien. Las Niñas Bien es un relato de Las Niñas Bien, de Polanco, las que iban al franco-español, etcétera, etcétera. Pero la mitad del libro es un análisis muy interesante sobre los viejos porfiristas, no diría empresarios, negociantes, gente rica, que veían a Francia como la luz desde donde, el faro donde irradiaba cultura, buenas costumbres, etcétera, y que sus hijas las mandaban a Francia o Europa y versadas en cómo poner la mesa, los cubiertos, etcétera, etcétera. Las niñas bien de esos años. Y por otro lado tenemos a los generales robavacas, cuatreros, analfabetos, pero que tenían el poder. Y entonces, a querer y no, los viejos porfiristas y sobre todo las esposas, mijita, las cosas han cambiado, ve, nos quitaron la hacienda que teníamos en Morelos y pues mira, el otro día en un lugar ahí en el Globo estábamos comiendo, tomándonos un café y todo, y llegó el general Rodríguez y te vio y saludó muy amablemente. Quiere visitarte en la casa. Ay, mamá, pero ese generalote, corriente, cochino. Mijita, el futuro de la familia está en tus manos. Y se empieza a dar un movimiento de transculturación, dirían los sociólogos, donde las damas bien educadas, cultas, refinadas, se juntan con el bárbaro y empieza esta señora a convivir con ese nuevo sector, pero también estos generalotes empiezan a, cuando menos, a lavarse las manos antes de comer, etc. Y ahí surge una nueva casta de negociantes, de los viejos porfiristas y sus hijas, sus hijos, con los generales de la revolución.
Y ahí se empieza a gestar, después de los años 40 o a principios de los 40, se empieza a gestar esa complicidad entre los viejos ricos terratenientes, hacendados, porfiristas, con el nuevo grupo que irrumpió con las armas en la mano en el Estado mexicano. Ahí es donde ya se empieza, y sobre todo esto con Cárdenas, empieza a armarse ese constructo y empieza a impulsarse una literatura, un cine, una pintura, de tal manera, y un contenido educativo, una carga curricular, diríamos, de tal manera que hoy nosotros nos educamos con eso, con las películas de Gabriel Figueroa y Pedro Armendáriz, María Félix, Dolores del Río, etcétera. Y esa era donde salían los malos, muy malos, como este señor Miguel Inclán o Carlos López Moctezuma, que era en aquella película de esta, que era en Xochimilco, se lleva a cabo ahí, y era él el sargento ahí en la partida militar, y que a fuerza quería con María Félix, ¿no? Y así, cosas así, películas donde se ensalzaba al profesor rural, etcétera, etcétera. De ahí venimos cultural, ideológicamente. De tal manera, pues, que se inventa toda una historia de mentiritas que hoy le llamamos la Revolución Mexicana. Y producto de ese origen, de esa imbricación entre los porfiristas y los generalotes, es que surge la clase política mexicana actual. Los que están ahí son nietos o hijos de aquellos, y los hijos de estos, ya nietos de aquellos generalotes, son los que parten el queso hoy en México. ¿Dónde se nutrieron de la parte social? No es cierto eso no existe. Son una bola de oportunistas y sinvergüenzas que a lo largo de su paso por el poder político se han enriquecido en una forma ofensiva. Por eso digo yo, ay, revolucioncita, ¿cuántos millonarios nos has dado a lo largo de estos 114 años? Ustedes revisen los personajes políticos que están hoy en la escena política en México y vean ustedes cómo viven, dónde viven, qué propiedades tienen, sus residencias, etcétera. Y eso viene en esto que he detallado ahorita. Entonces, eso de Revolución Mexicana, ténganle, puro cuento, pura invención. Cuando viene el golpe que lleva pues al asesinato de Madero, ahí se da también un movimiento donde generales revolucionarios, vamos a ponerlo, empieza a construirse el nuevo ejército del nuevo Estado. Y ahí surgen pues personalidades, etcétera, y que son los que todavía durante el sexenio del general Ávila Camacho, que terminó el 46, eran los que ostentaban el poder. Ahí sí había un proceso de militarización, porque los ministros eran militares y tenían, otros militares tenían fuerzas y negociaban con ella. Es a partir de Alemán, del 46, cuando empieza el proceso de civilización en lo que se refiere a civiles en el gobierno y desaparece en el sector, el cuarto sector del PRI, porque era campesino, obrero y popular, y el sector militar, lo eliminan ese, y órale, zapatero a tus zapatos. Entonces, todo este desarrollo es falso que se deba a esa visión revolucionaria. Sí hubo personajes que tenían la idea de hacer una revolución. Los hermanos Flores Magón, por ejemplo, pero
en ese momento los capturaron, en Estados Unidos los detuvieron y los mandaron a una de las peores penitenciarías que había en aquellos años, Leavenworth, en Kansas, y ahí creo que falleció Ricardo en la cárcel. Ese sería el caso, vamos a decir, más elaborado de alguien con cierto conocimiento, lecturas y con una visión revolucionaria. Muy bien. Ahora bien, tenemos una constitución que dicen que surge de eso. Eso también es falso. Muchas de las cosas que están en la Constitución del 17 son tomadas casi textualmente de la Constitución de 1857, de la Reforma, Juárez, Gómez Farías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que había un grupo de intelectuales, si ahorita, imagínense cómo está eso que llaman intelectuales ahora, imagínense hace 100 años. Lecturas mal digeridas llevó a una redacción de un texto que tenía más sueños de opio que respuestas a las demandas de los mexicanos miserables, explotados, sin tierra, etcétera, en 1917. Y ahí quedaron engendros inaplicables durante decenios, como el artículo 123, por ejemplo, el artículo 3, cosas así, pues que se veían muy bonitas y acá y esto, y se han convertido en obstáculos, y llegamos hoy a un documento que no sirve para nada salvo para detener el proceso de modernización del país, pero también para que algunos, es que la reforma constitucional para dar la... Es puro cuento eso, hombre. Son aspiraciones de tiranuelos, de caciques pueblerinos que piensan que porque lo plasman en la Constitución ya van a vivir por siempre sentados en el poder. Están equivocados. Que vamos a tardar en quitarlos, es cierto, pero no por la fuerza de ese texto, sino por la abulia y la apatía de nosotros, porque así nos han educado. Entonces, yo les pediría, por favor, que no caigan en esa idolatría, la revolución mexicana. Eso no es cierto, hombre. ¿Ah? Fue más guerra civil que... Muy bien. Ahora, en consonancia con eso, vamos a algunas cosas prácticas y actuales. El gobierno anterior, el del bulto, de repente le dio por generar una visión casi filosófica de su gobierno y se inventó una charada, un chiste malo, el humanismo mexicano, que lo ha hecho suyo la anticientífica. Y se da un fenómeno curioso, por decirlo menos. El señor general de división, comandante de las Fuerzas Armadas, general de 4 estrellas, el comandante supremo es la comandante Claudia Sheinbaum Pardo. Y dice él, algo así como la labor del ejército hoy se guía por el humanismo mexicano. Miren, yo entiendo que Fernández Noroña, que Monreal, que Adán Augusto, que la misma anticientífica y toda esa fauna de serviles, de arrastrados ante López, digan esas cosas. Pero ¿qué necesidad tiene el general Trevilla, comandante de las Fuerzas Armadas, caer en esos niveles de abyección? El humanismo mexicano para él es una cosa que debe considerarla como de políticos, como la gobernación de aquel y ahora de esta, según ella. Pero el general Trevilla, su guía es la Constitución y el papel que tienen las Fuerzas Armadas, y ahora incluyo aquí a la Marina Armada de México, para garantizar la estabilidad
del Estado mexicano y su viabilidad. ¿Qué anda haciendo el general Trevilla con eso? El humanismo mexicano en nuestra guía. Ténguele su guía, general. No se rebaje usted. El general Trevilla es un egresado del Colegio Militar, donde el honor del militar es lo que está por encima de todo lo demás. Y la lealtad a la Constitución y a las autoridades que de ella emanen. Punto. Pero eso del humanismo mexicano, mi general, usted no tiene por qué rebajarse a ese nivel. Pierde usted imagen, presencia e incluso pierde el respeto de muchos que lo veían como una bocanada de aire fresco en el ejército y parece que se equivocaron. Ahora bien, usted está copiando y la comandanta y la mentira que te eché. Muy bien. Nomás que quiero decirle, general, y eso lo sabe usted por los reportes de inteligencia que tiene. Esa generación de la anticientífica aprendió a odiar a los militares. Aprendió a odiarlos a ustedes, general. Esos se educaron despreciando al ejército. Esa gente piensa que el 2 de octubre de Tlatelolco casi estuvo bien que murieran algunos soldados o hirieran al general o que el general Hernández Toledo. Esa es la mentalidad de esa gente afín intelectualmente, ideológicamente a la anticientífica. Y usted se culiempina ante ella. General, se lo digo con toda franqueza y respeto. No caiga usted en esa bajeza. Usted es egresado del Colegio Militar. Y no del viejo Colegio Militar. Usted es del Colegio Militar moderno, donde estudian elementos que le permiten a usted darse cuenta de la podredumbre de la clase política, de la fragilidad de un gobierno de ineptos y de corruptos y de ladrones. Lo sabe usted. El ejército tiene un cuerpo de sociólogos de primer nivel que lo alimentan con análisis de inteligencia y escenarios a corto y mediano y largo plazo. No tiene usted por qué caer en esa abyección que lo deshonra. Usted es un militar, usted es un egresado del Colegio Militar. ¿Dónde quedó ese pundonor, ese honor? ¿Dónde? ¿Se lo pasa por el arco del triunfo eso? Y queda como un político lacayo de tercera, como Noroña, como Adán Augusto, como Monreal. ¿A eso quiere llegar usted? Ya sabrá usted qué es lo que hace, pues. En fin. Ahora tenemos el caso de Monreal, del tapete zacatecano, que ahora primero intentó promover una reforma fiscal profunda para que esto y los que más tienen, etcétera, hasta que ya le dieron otro manotazo. Ya déjate de pendejadas, Ricardo. Bueno, dice, no es el momento y que porque esto y que el otro, le taparon el hocico. Muy bien. Pero ahora salió con otra. Lo declaró hoy. Dice, es que tenemos que ver cómo le hacemos para que la cobija no deje descobijados a ciertos sectores como salud, educación, etcétera. Otra vez, ¿qué es lo que está pasando aquí? Resulta que ahora lo que está diciendo Monreal es que ese paquete económico, donde esté ese proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que ordenó que así se hiciera, con esas cantidades, con esos recortes a rubros prioritarios, eso es obra de la anticientífica. El otro, el delicadito, es el gato, es el que corre y háganle así, pónganle aquí, porque la presidenta dijo que le quitáramos 34,000 millones de pesos a salud. Bueno, ahora resulta que ya lograron la reforma judicial, que ya metieron a esta señora Piedra, ¿cómo se llama? La señora esta
¿verdad? Ahora se convierte en el defensor de esos sectores o de esas dependencias recortadas, cuando ese presupuesto, la instrucción que les va a llegar de Los Pinos, cuando empiecen a discutirlo es, no le cambien ni una coma. O hagan este cambio ahí chiquito, pero lo demás me lo dejan así. ¿Por qué? Por la tragedia que dejó López Obrador en materia de finanzas públicas. ¿Y qué es lo que les debe haber dicho? A ver, no, ¿cómo es posible? Se va a venir una protesta tremenda y la 4T va a debilitarse. Sí, el problema es que no hay dinero. Los análisis que he leído a la fecha del presupuesto me llevan a ni siquiera comentarlo con ustedes porque es secreto a voces. Es una locura ese presupuesto, pero les quiero dar la mala noticia. No hay otra forma de hacerlo. No hay. Qué absurdo, ¿verdad? Pero así es, porque eso es consecuencia de la tragedia que dejó López Obrador. ¿Y qué hace el anticientífico acá? Pues quítale acá, pégale acá, bájale acá, etcétera, y ni modo. Y así nos vamos. Y voten, señores. Vámonos, lo van a ver ustedes. Ahorita estamos a 20 de noviembre, la ley de ingresos, el último. Allá en la primera semana fácil de diciembre vamos a estar viendo esto que les digo. ¿Cuál es el papel de Adán Augusto y de Monreal? Seguirle poniendo piedras a la anticientífica. ¿Por qué? Seguramente López ya detectó que ella quiere independizarse, lo cual no lo va a lograr. O sea, es una ilusión eso, ¿verdad? Pero porque su margen de maniobra es cero. Le debe haber dolido ese viaje a Brasil. El que se haya entrevistado ahí con Biden, con Macron, lo ha entrevistado, platicar con Trudeau, etcétera, con Xi Jinping. Eso lo ve mal López Obrador por su visión, por su formación. ¿Y a qué le tira Monreal? A exhibir ese presupuesto que ha enviado al Congreso el gobierno del anticientífico. Como vemos, los pleitos dentro de Morena siguen, pero con un agravante. Monreal, desde el Senado de la República, contribuyó a esa tragedia. Ahora dice que la cobija, que no alcanza, que para acá, que jálale para acá. A ver, bonito, si la tragedia que tiene a este gobierno en esa penuria se debe, entre otros morenistas, a ti mismo. Ese es el nivel, pues, que priva hoy en torno a ese paquete económico. ¿Y qué podría decirles más? Miren, el documento del CIEP, hasta ahorita es el mejor análisis que he leído de el paquete económico. Y cada página es un mazazo, porque con números del mismo documento demuestra la tragedia que va a ser el año 2025 para una buena parte de la estructura burocrática del país. No va a haber dinero ni para seguridad, ni para salud, ni para medio ambiente. ¿Por qué? Porque las pensiones, porque los adultos mayores, el Tren Maya, Dos Bocas, Transoceánico y las pérdidas del AIFA y el servicio de la deuda son una lápida sobre este gobierno de la anticientífica. Como diría el clásico, es lo que hay. Por eso hay una gran oportunidad de haber en México una verdadera oposición. No hay una oposición. ¿Qué están haciendo los partidos? Lo mismo, una reunión, la foto, acá platicamos con fulano, con esto. No, señores. Hay allá afuera decenas de millones de mexicanos que no votaron, 38 millones que no votaron este 2 de junio.
hay ahí 36 millones que le dieron su voto a la anticientífica. Ahí hay un universo de 76 millones, carajo, distribuidos en todo el país. Y luego tenemos, qué ternurita, mi vida. La ingeniera quiere formar un partido donde todos sean buenos, que abran su corazón, transparentes. Por favor, dice uno. Bueno, esta señora, ¿en qué país vive? Pues. Y así ha transitado en la política 20 y tantos años, sin entender quiénes hacen la política. Es un sueño de opio y no va a pasar nada con ella. ¿Quién más estará interesado en constituir un partido? No sé, este joven, ya no tan joven, Eduardo Verástegui, que en las primeras de cambio como candidato independiente no juntó el número necesario para ser, que se le otorgara el registro como candidato independiente. No sé si tenga intenciones de volver a intentar ser candidato independiente, o en torno a él construir un nuevo partido, un partido que defienda la vida, que se oponga al aborto, ese tipo de cosas, a matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, ¿verdad? En esas condiciones, pues, señores, con esto lo que les he querido decir es lo siguiente. Primero, no hubo algo que se llamara Revolución Mexicana. Es algo que inventamos posteriormente para darle una cobertura de heroísmo a un grupo de bandoleros y sinvergüenzas. Punto. Segundo, hay una oportunidad de oro para la verdadera oposición. Pero cuando vemos que los del Frente Cívico quieren hacer un partido con los mismos de siempre, cartuchos quemados, buscachambas, etcétera, no hay remedio, señores. Preparémonos para los próximos 15 o 20 años a padecer esta tragedia. Lo siento por aquellos jóvenes, aquellos que van a terminar la preparatoria o la universidad en 1 o 2 años más, aquellos jóvenes profesionistas que están en los 40 años, que van todavía a vivir 40 años más en un país que va a ser una tragedia. Los que ya llegamos casi a los 80, como es mi caso, nos queda muy poco de vida. Entonces, a mí me gusta mucho la vida, no me quiero morir, pero digo, qué bueno que voy a cumplir 80 años, porque lo que van a ver los que se queden en esta vida, qué difícil la van a pasar. En fin, pues, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 20 de noviembre del año 2024.